Hay un momento en la vida en que algo cambia. Estás viviendo tu rutina, haciendo las mismas cosas, encontrando a las mismas personas, y de repente te das cuenta de que hay alguien observando todo esto. No es una presencia externa, eres tú mismo, pero desde un lugar diferente, como si una parte tuya hubiera despertado y comenzara a ver la película de tu propia vida. Jung llamaba a esto el despertar del observador interior y decía que este momento marca el inicio de un viaje irreversible, el viaje hacia dentro de ti mismo. Este observador no juzga, no critica, no se desespera, simplemente ve cuando reaccionas sin pensar, cuando repites patrones que ya no tienen sentido, cuando dices cosas que no sientes de verdad. Y lo más intrigante es que una vez que este observador despierta, ya no puedes volver a dormir. Es como si se encendiera una luz en una habitación que siempre estuvo oscura. Ahora puedes ver los muebles, las esquinas, el polvo acumulado, y aunque a veces quisieras apagar esa luz y volver a la comodidad de la oscuridad, algo en ti sabe que ese camino ya no existe. Hace algunos años, en mi práctica, conocí a alguien que describía exactamente esta experiencia. Se llamaba Martín, tenía 42 años, trabajaba en una empresa de tecnología, tenía una familia, una casa en las afueras de la ciudad. Todo en su vida parecía estar en orden. Pero un día, en medio de una reunión de trabajo, mientras escuchaba a su jefe hablar sobre metas trimestrales, sintió algo extraño. Era como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo, viéndose a sí mismo asentir, tomar notas, sonreír en los momentos apropiados. Y en ese instante se preguntó, ¿quién está haciendo todo esto? ¿Quién es esta persona que mueve la cabeza automáticamente, que dice las palabras correctas sin sentirlas? No fue un ataque de pánico, no fue despersonalización en el sentido clínico, fue algo mucho más profundo, fue el nacimiento del observador. A partir de ese día, Martín comenzó a verse en todas las situaciones. En las discusiones con su pareja, notaba cómo sus palabras surgían de patrones aprendidos hace décadas. En las conversaciones con sus hijos, se veía repitiendo exactamente las frases que su padre le decía a él. En el tráfico, observaba su irritación crecer como si no fuera suya, como si perteneciera a un personaje que estaba interpretando sin saberlo. Y lo más desconcertante fue que, al principio, este despertar no trajo paz. Trajo confusión, ansiedad, una sensación de estar dividido en dos. Porque cuando el observador despierta, te das cuenta de cuánto de tu vida has vivido dormido. Jung entendía esto profundamente. Él sabía que el despertar del observador no es un logro espiritual que te hace sentir iluminado y completo. Es, en realidad, el comienzo de un conflicto interno necesario, porque ese observador ve cosas que preferirías no ver. Ve las máscaras que usas, los roles que interpretas, las mentiras pequeñas que te dices para mantener la coherencia de tu identidad. Y cuando comienzas a ver todo esto, surge una pregunta inevitable. Si puedo observar todo esto, ¿quién soy realmente? ¿Soy el que actúa o el que observa? ¿Soy los patrones automáticos o la conciencia que los nota? Esta pregunta es el corazón del proceso de individuación. Jung decía que la mayoría de las personas vive identificada completamente con su personaje social, con sus reacciones emocionales, con sus pensamientos automáticos. No hay separación entre el yo y estos contenidos psíquicos. Pero cuando el observador despierta, aparece un espacio entre tú y tus pensamientos, un espacio entre tú y tus emociones, un espacio entre tú y tus roles sociales, y ese espacio, aunque al principio puede sentirse incómodo, es en realidad el territorio de la libertad psicológica. El observador ve la sombra sin horrorizarse.
La mayoría de las personas, cuando se encuentran con aspectos oscuros de sí mismas, reaccionan con negación o con identificación total. O dicen, eso no soy yo, y lo reprimen, o dicen, esto es lo que soy, y se hunden en ello. Pero el observador hace algo diferente. Dice, veo esto en mí, y puedo estudiarlo sin ser devorado por ello. Esta es una capacidad psicológica extraordinaria, porque cuando puedes observar tu envidia sin convertirte en envidioso, cuando puedes ver tu rabia sin ser dominado por ella, cuando puedes notar tu miedo sin huir de él, estás desarrollando lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de sostener los opuestos sin colapsar hacia ninguno de los extremos. Volvamos a Martín. Después de varios meses de este despertar del observador, comenzó a notar algo más. No solo veía sus patrones automáticos, sino que también empezaba a ver los patrones de otros. Veía cuando su pareja reaccionaba desde heridas antiguas. Veía cuando sus colegas operaban desde inseguridades profundas. Veía cuando la sociedad entera funcionaba como un sistema de respuestas condicionadas. Y aquí apareció un peligro del que Jung también advertía: la inflación del observador. Cuando comienzas a ver tantas cosas, cuando te sientes más consciente que quienes te rodean, puede surgir una sensación de superioridad espiritual. Puedes empezar a pensar que estás despierto y los demás dormidos, que tú ves la verdad y ellos viven en la ilusión. Esta es una trampa sutil, pero devastadora. El verdadero observador, el que Jung describía como parte del proceso de individuación, no se infla con su visión. Al contrario, se vuelve más humilde, porque cuanto más observas, más te das cuenta de la complejidad infinita de la psique humana. Te das cuenta de que incluso tu observación está condicionada, de que hay capas y capas de cosas que todavía no puedes ver. El observador maduro sabe que su visión es limitada, que siempre habrá puntos ciegos, que el proceso de despertar no tiene un punto final donde finalmente lo ves todo. Es un proceso continuo, dinámico, que se profundiza pero nunca se completa. Una de las funciones más importantes del observador es romper el ciclo de la proyección. Jung dedicó gran parte de su obra a estudiar cómo proyectamos contenidos internos en el mundo externo. Vemos en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Admiramos en algunos las cualidades que hemos reprimido. Odiamos en otros los defectos que negamos en nuestra propia psique. Cuando el observador está activo, comienzas a notar estas proyecciones en tiempo real. Estás molesto con alguien y el observador pregunta: ¿qué parte de mí está reflejada en esta persona? Admiras profundamente a alguien y el observador sugiere: ¿qué cualidad mía estoy viendo en el otro? Este proceso de retirar las proyecciones es doloroso porque significa asumir responsabilidad total por tu mundo interno. Ya no puedes culpar a otros por cómo te sientes. Ya no puedes poner en el exterior lo que realmente vive en tu interior. Martín llegó a un punto en su proceso donde se dio cuenta de algo profundo. Durante años había culpado a su padre por ser distante y crítico. Pero el observador le mostró que él mismo era exactamente igual con sus hijos. No de la misma forma, pero con el mismo patrón subyacente. Su padre criticaba con palabras duras. Él criticaba con silencios y expectativas imposibles. La forma era diferente, pero la esencia era la misma. Y cuando retiró esa proyección, cuando dejó de ver a su padre como el villano de su historia y comenzó a verlo como un ser humano que también estaba atrapado en patrones heredados, algo cambió. No fue perdón en el sentido convencional, fue comprensión. Fue ver la cadena de dolor que pasa de generación en generación.
y darse cuenta de que él tenía el poder de romperla, no culpando a su padre, sino transformando el patrón en sí mismo. El observador también revela la naturaleza ilusoria del tiempo psicológico. Jung hablaba del inconsciente como un espacio donde el tiempo no existe de la forma lineal que experimentamos. El pasado, el presente y el futuro coexisten en el mundo interno. Cuando el observador despierta, comienzas a notar cómo el pasado vive en el presente. Ves cómo reaccionas hoy a situaciones que en realidad pertenecen a ayer. Tu jefe te hace un comentario y la emoción que surge no es proporcional al evento actual. Es una emoción que pertenece a tu padre, a tu maestro de la escuela, a todas las figuras de autoridad que te hicieron sentir inadecuado. El observador ve esto. Ve cómo el tiempo se colapsa en tu psique, cómo el pasado se disfraza de presente, cómo tus reacciones pertenecen a fantasmas que ya no están aquí. Y cuando ves esto con suficiente claridad, algo extraordinario sucede. Puedes elegir. Por primera vez en tu vida, puedes elegir conscientemente cómo responder. No estás condenado a repetir, no estás atrapado en el automatismo. Hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive tu libertad. Jung lo sabía. Sabía que la individuación no es un proceso místico de fusión con el universo. Es algo mucho más terrenal y poderoso. Es el desarrollo de la capacidad de ser consciente de tus procesos internos en tiempo real, y desde esa conciencia, elegir. Pero aquí viene algo que a menudo se malinterpreta. El observador no es el que toma decisiones. No es un controlador interno que domina todo. Es simplemente el que ve. Las decisiones siguen surgiendo de la totalidad de tu psique, de la danza compleja entre consciente e inconsciente, entre ego y self. Pero cuando el observador está presente, esas decisiones están informadas por algo más que el automatismo. Están informadas por la conciencia. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. Martín me contó algo interesante en una de nuestras últimas sesiones. Dijo que desde que el observador despertó, su vida se había vuelto más difícil, pero también más real. Antes vivía en una especie de niebla cómoda. Las cosas pasaban. Él reaccionaba. El tiempo corría. No había mucho cuestionamiento. Pero ahora, cada momento requería presencia. Cada conversación, cada emoción, cada decisión, todo exigía que estuviera ahí de verdad. Y eso era agotador. Pero también era lo único que le daba la sensación de estar vivo. Porque vivir dormido es fácil. Vivir despierto requiere coraje. Jung hablaba del coraje necesario para la individuación. No es el coraje heroico de las películas, es el coraje de enfrentar tu propia verdad interna día tras día, de ver las partes feas sin apartarte, de sostener la tensión entre quién eres y quién podrías ser, de permanecer consciente incluso cuando la inconsciencia sería mucho más cómoda. Y el observador es el aliado en este proceso. No te salva del dolor, no te protege de la incertidumbre, pero te acompaña. Te muestra que no estás perdido, solo en transición, que no estás roto, solo despertando. Hay otro aspecto del observador que Jung exploraba, su relación con el self. En la psicología junguiana, el self es el centro ordenador de la psique total. El ego es el centro de la conciencia, pero el self es algo más vasto. Jung decía que el proceso de individuación es el proceso de alinear el ego con el self, de permitir que el centro consciente de tu ser se oriente hacia el centro total. Y el observador juega un papel crucial en esto, porque el observador no está identificado con el ego.
No está defendiendo tu imagen de ti mismo, está viendo desde un lugar más profundo. Y cuando confías en esa visión, cuando permites que el observador te guíe, comienzas a moverte hacia el self. Esto no significa que te vuelvas perfecto o completo, significa que te vuelves más integrado, menos fragmentado. Las partes de ti que estaban en guerra comienzan a dialogar. La sombra que rechazabas encuentra un lugar en tu conciencia. El ánima o ánimus. Las energías contrasexuales que Jung describía dejan de ser proyectadas y se vuelven fuerzas internas que puedes reconocer. Todo esto sucede bajo la mirada del observador, porque el observador no tiene miedo de la complejidad. No necesita que seas una sola cosa. Puedes sostener todas tus contradicciones sin colapsar. Cuando Martín comenzó a vivir desde este lugar, su vida externa no cambió dramáticamente. Seguía trabajando en la misma empresa, vivía en la misma casa, tenía las mismas responsabilidades, pero su relación con todo eso era completamente diferente. Ya no estaba atrapado en sus roles. Los desempeñaba conscientemente. Sabía que era esposo, padre, empleado, pero también sabía que era algo más que todo eso. Y ese conocimiento le daba una libertad que nunca había experimentado. La libertad de estar completamente presente en cada rol sin perderse en ninguno. Jung advertía que el despertar del observador puede ser solitario, porque cuando comienzas a ver las cosas de esta manera, te vuelves difícil de entender para quienes todavía viven completamente identificados con sus patrones. No hablas el mismo idioma. Ellos hablan desde la reactividad, tú hablas desde la observación. Ellos se pierden en el drama, tú lo ves como un juego de la psique, y esto puede crear distancia. No una distancia de superioridad, sino una distancia de perspectiva. Jung mismo experimentó esto en su vida. Cuanto más profundizaba en su propio proceso de individuación, más se alejaba del consenso colectivo sobre cómo debía ser la vida. Pero esta soledad, si se sostiene conscientemente, se transforma. Se convierte en solitud. En un espacio interno de quietud, donde puedes encontrarte contigo mismo sin las voces del mundo exterior diciendo quién deberías ser. Y desde esa solitud, paradójicamente, puedes conectarte con otros de una manera más auténtica, porque ya no necesitas nada de ellos. No necesitas su validación, su aprobación, su acuerdo. Puedes encontrarte con ellos libremente, sin las expectativas que contaminan la mayoría de las relaciones humanas. El observador también revela algo inquietante sobre la identidad. Toda tu vida has construido una historia sobre quién eres. Tu nombre, tu historia personal, tus logros, tus fracasos, tus características. Y esa historia se siente muy real, muy sólida. Pero cuando el observador despierta, comienza a saber que esa historia es solo eso, una historia. No es falsa, pero tampoco es la verdad absoluta. Es una narrativa que tu psique ha construido para darle coherencia a la experiencia. Y puedes observar cómo esa narrativa cambia, cómo se adapta, cómo selecciona ciertos recuerdos e ignora otros. El observador ve la construcción de la identidad en tiempo real, y esa visión es tanto liberadora como desconcertante. Si tu identidad es una construcción, ¿quién eres realmente? Jung decía que esta es la pregunta central del proceso de individuación, y la respuesta no es conceptual. No puedes pensarla, solo puedes vivirla. A través del observador, comienzas a experimentar que eres algo más fundamental que tu historia, más vasto que tu personalidad, más profundo que tus pensamientos y emociones. Eres la conciencia que sostiene todo eso, y esa conciencia no se puede definir porque es lo que define. No se puede objetivar porque es lo que observa todos los objetos.
Jung exploraba esto en sus escritos más tardíos, especialmente cuando hablaba del self y su relación con lo que él llamaba el unus mundus, el mundo unitario que subyace a la realidad. El observador es el puente entre el ego personal y algo mucho más grande. No es que te disuelvas en esa vastedad, es que te das cuenta de que siempre has sido parte de ella, solo que lo habías olvidado, distraído por la identificación con lo pequeño y lo temporal. En los últimos años de trabajo con Martín, él describía momentos en los que el observador se volvía tan claro que toda la realidad parecía transparente. No era una experiencia mística extravagante, era simplemente ver las cosas como son, sin las capas de interpretación, sin los filtros del ego, sin las distorsiones del miedo y el deseo. Y en esos momentos, decía, había una paz que no dependía de las circunstancias. No era felicidad en el sentido convencional, era algo más profundo. Una aceptación completa de lo que es, sin necesidad de que fuera diferente. Jung sabía que este estado no se puede forzar. No puedes despertar al observador por voluntad propia. Surge cuando surge, a menudo en momentos de crisis, de pérdida, de ruptura con lo conocido. Pero una vez que ha despertado, puedes cultivarlo, puedes crear condiciones que lo fortalezcan. La meditación, la terapia profunda, el trabajo con los sueños, el arte, la solitud consciente, todas estas son prácticas que nutren al observador. No porque lo produzcan, sino porque le dan espacio para existir. Y aquí está la paradoja final. El observador no es algo que alcanzas. Ya está ahí. Siempre ha estado ahí, observando desde el fondo de tu psique. El despertar del observador no es crear algo nuevo, sino reconocer algo que siempre estuvo presente. Es como si toda tu vida hubieras estado buscando algo que nunca perdiste, solo olvidaste que tenías. Cuando terminas de identificarte completamente con el flujo de pensamientos, emociones y roles, cuando ese observador interno se establece como una presencia constante, la vida no se vuelve perfecta. No desaparecen los problemas, no se resuelven todas las preguntas, pero hay algo diferente en la forma en que lo vives todo. Hay una quietud en el centro del movimiento, una claridad en medio de la confusión, una libertad dentro de las circunstancias. Jung decía que el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser consciente, y el observador es el instrumento de esa conciencia. Es lo que te permite estar completamente presente en tu propia existencia, no como un espectador pasivo, sino como un participante consciente en el misterio de estar vivo. Es ver que cada momento contiene la totalidad, que cada experiencia es una oportunidad para profundizar en el conocimiento de ti mismo, que incluso el sufrimiento tiene algo que revelar si puedes observarlo sin ser destruido por él. Martín todavía sigue su camino. El observador en él se ha vuelto más natural, menos dramático, pero también más profundo. Ya no es algo que note conscientemente todo el tiempo. Es simplemente la forma en que vive ahora. Y eso quizás es la señal de que algo verdaderamente ha cambiado. Cuando el despertar se vuelve tan ordinario que ya no se siente especial, cuando la conciencia se integra tan completamente que no hay separación entre el observador y la vida misma, entonces quizás has tocado algo que Jung pasó toda su vida tratando de describir. El self realizándose a través de ti, la conciencia conociéndose a sí misma en la forma única que eres tú. El observador y lo observado descubriendo que nunca fueron dos cosas separadas, sino una sola danza de la existencia volviéndose consciente de sí misma.